Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a El Resumen. Estamos obviamente con toda la información de lo que ha acontecido en este día, de lo que ha sucedido en la semana y lo que se viene para la semana que viene con muchísima actividad e información parlamentaria. Comenzamos a contarles que el próximo martes a las 13 horas ya está pactada la Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema, algo que ya se viene dando en 7 reuniones, 8º encuentro el próximo martes, bien decíamos, ahí en la sala 227 del anexo A con toda la información. Vamos a estar con los testimonios, con los protagonistas, con los diputados y diputadas, tanto de oficialismo como de oposición, y el debate en sí, algo que genera democracia también y que es tan importante para esta Casa de Leyes. Les doy la bienvenida oficialmente, mi nombre es Lourdes López, estoy en compañía de José Di Mauro, que ya está junto a nosotros. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a adelantar ahora todo lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, no vamos solamente la próxima semana, la agenda es ampliada hasta fin de mes, vamos lo que va a suceder y lo que puede llegar a suceder también, vamos a destacarlo. Y bien, como bien decías, arrancamos con lo que va a pasar el martes 21 de marzo, ya está oficializado, a las 13 horas se va a reunir la Comisión de Juicio Político, que va a recibir más testimonios, en este caso los del ex ministro de Justicia de la gestión Cambiemos, Germán Garabano, sí. El senador nacional Pablo Torello va a estar también, el doctor Fabián Rodríguez Simón, este está anunciado, está convocado. Obviamente no va a estar, está prófugo en Uruguay. Recordemos, era jefe de asesores. Un asesor cercano a Mauricio Macri, ¿no? Claro. El doctor Santiago Otamendi, que es funcionario del Ministerio de Justicia. El doctor Horacio Díez, subprocurador del Tesoro. Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz. Y también van a estar Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la dictadura en el Hospital Posadas. Porque esta última referencia tiene que ver con el hecho de que, bueno, a partir de la semana que viene, como ya veníamos anunciando, arranca con el juicio político en a nivel temático. Entonces, ahora se van a analizar el tema del 2x1, es la parte del juicio político, en este caso contra los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, porque ellos fueron los que... Presidente y vicepresidente. Claro, vicepresidente y presidente, porque lo nombré al revés. Al revés. Y sí, en su momento, ellos sí, Elena Hayton, votaron a favor del 2x1. Bueno, de los que quedan en la Corte son ellos dos, y están en la etapa de que se los enjuicia a ellos en particular, y mencionaba en particular lo del Hospital Posadas, porque qué era lo que sucedía en las Posadas. En ese momento, bueno, hubo muchos trabajadores y trabajadoras del Posadas que fueron víctimas de la represión, fueron detenidos, muchos están desaparecidos y muchos torturados. En el caso de Gladys Cuervo, ella fue enfermera del hospital. Perdón, ¿no? En este tiempo que estamos viviendo, que ya prácticamente estamos sobre el 24 de marzo, Día de la Memoria, un día que todavía nos convoca y que nos va a seguir convocando, porque justamente se trata de tener memoria, verdad y justicia, pero es un día sensible, ¿no? Para todos los argentinos y argentinas, y más en el lugar donde estamos ahora, ¿no? Claro. Y más en este juicio político, con toda la trascendencia y la importancia que esto tiene. Pero bueno, no te quiero interrumpir. Pero también a propósito de esto que estabas contando de la dictadura en el hospital, ¿no? Pero es perfecta tu referencia porque, bueno, justamente, y ahora caigo en cuenta de eso, es justamente en esta semana y se va a hablar justamente de ese tema a pocos días del 24 de marzo. Recordemos, ahí en el Hospital Posadas funcionaba un grupo que se conocía como SWAT. En 1976 empezó a funcionar, era el SWAT malo, digamos. No había un centro clandestino. En este juicio, en esta reunión, no sé si fue en la segunda o en la tercera, también ya hubo declaraciones de
víctimas de la dictadura, puede ser en algún Sí, momento. sí, hubo una referencia. En la primera sesión, cuando hablaban los que se presentaron quienes impulsaban juicios políticos, y en ese caso lo hacían, en este caso hubo algunos que presentaron sus denuncias contra el juez Rosati en ese momento, porque por su acción respecto de un represor que tenían empleado en la municipalidad. Recordemos, Rosati fue intendente de la municipalidad de Santa Fe, y bueno, justamente hubo presentaciones de las abuelas de Madre de Plaza de Mayo, y una organización también, y hubo en ese momento una víctima de la represión que expuso largamente en ese... Por reunión más o menos se había estimado que fueran entre 4 y 5 los invitados. Ahora se extendió un poquito más la lista, hay que decirle, para que la gente también empiece a entender un poco más de qué se trata. En estas reuniones y en este octavo encuentro puntualmente, lo que se está haciendo es una ampliación de las pruebas y un cronograma de declaraciones, como ya se había pactado hace 2 reuniones atrás, y a partir de esta específicamente se va a empezar a tematizar esto que vos contabas también, claro, José, de las causas 2x1 y cómo se van a ir trabajando a partir de cada uno de los citados y las declaraciones. Ayer hablábamos también de la posible denuncia por parte del oficialismo a Stornelli, ¿no? Por no presentarse a declarar por segunda vez consecutiva. Claro. De eso todavía no hubo ningún tipo de modificación ni se ha comentado nada al respecto, ¿no? No, justamente... se ha hecho presentaciones al procurador para que proceda a avanzar con una sanción. Bien. Claramente no va a suceder eso, pero bueno, el oficialismo también sabe que esto va para largo, que si se judicializa, es lo que va a suceder, eso va para largo y no le sirve tampoco. Bien. Pero bueno, es lo que hay. Es complejo, y hoy también lo hablábamos fuera de aire, algunos temas que se pueden hablar y otros que obviamente van a quedar fuera del aire, pero puntualmente esto que entre diputados y diputadas, el ida y vuelta, las chicanas, algunos que acusan algún tipo de arbitrariedad por el número, y otros que por ahí hablaban de cuestionar la forma en la que se interroga o la forma en la que se pregunta a cada una de las personas que vienen a declarar, sea camaristas, sea jueces, sea abogados. Bueno, hay cierta tensión, ¿no? Desde ese punto también, y vamos a decir, sumándole a lo que ya se puede conocer como lo es una comisión de juicio político, ¿no? Donde está abierto al debate y está abierto también a esto de la democracia, y que cada uno pueda preguntar desde la perspectiva en la que se encuentre. Sí, y se da una polémica, un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, que para muchos llama la atención, pero no debería llamar tanto a la atención, porque en definitiva, si analizamos la composición de los juicios de la comisión de juicio político, el oficialismo tiene 16, es mayoría, le alcanza para dominar todos los debates, pero en la oposición tiene 15. Porque son 14 Juntos por el Cambio y uno más de la Identidad Bonaerense. Entonces, claramente... es el diputado Rodríguez, ¿no? Rodríguez, sí. Entonces, evidentemente, lo que termina sucediendo es que fuertes enfrentamientos, y lo hablábamos también fuera de cámara, recordando que, por ejemplo, lo que había sucedido en 2004-2005, cuando fue el último juicio político, sí, que avanzó hasta la destitución de 3 jueces de la Corte en ese momento. Pero bueno, que en realidad todos estaban de un solo lado, prácticamente. O sea, la defensa de los jueces de aquello que fue conocido como la mayoría automática de la Corte menemista, evidentemente era un juicio político que podía avanzar. Este juicio político hoy por hoy no puede avanzar porque no tiene los 2 tercios que necesitan la Cámara de Diputados para avanzar, ya transformarse en el recinto, claro, para avanzar al Senado, y ahí necesitaría también los 2 tercios. Pero en definitiva, bueno, es lo que... ¿Y de alguna forma esto puede llegar a tener alguna consecuencia en lo electoral, en que sea un año electoral, en que sea un año político? ¿Lo podemos llegar a plantear desde ese lado también? También tiene que ver... Es un punto importante, porque te puede jugar a favor y en contra. A favor o en contra, pero sí, si sea de las 2 formas es bastante para complejo. La oposición, el oficialismo lo está usando como elemento político y lo va a estirar todo lo que pueda. Sí. También puede ser contraproducente en el sentido de que, bueno, es un año electoral, hay muchas elecciones escalonadas en las provincias, y entonces necesitan los diputados ir a su provincia a hacer campaña.
Es increíble porque en un año electoral la espectacularización, la mediatización de todo lo que puede llegar a suceder, más de un juicio político, lo estamos viendo con el tema narcotráfico, que ayer lo abordábamos también desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas de diputados y diputadas, sea de Bloque Pro, sea de Frente de Todos y demás. Cada uno obviamente va a intentar marcar su posición, su juego, como lo es en la política, porque además de ser un año muy político, bueno, va a ser muy mediático, ¿no? Entonces también creo que el que se ubique mejor desde lo mediático es el que al final del camino puede llegar a... Bueno, de alguna forma va a haber un resultado y eso se verá de acá cuánto tiempo más o menos. ¿Cuánto se espera que puede llegar a terminar el juicio político? Puede llegar a durar hasta 4 meses. Al principio decía que iba a durar no menos de 3 meses. En condiciones normales son 2 meses, sí. Pero algunos dicen que se puede llegar a estirar hasta 3-4 meses. Veremos, depende de los resultados que vaya teniendo. Son 14 hasta ahora, denuncias, 60 hechos. 14 denuncias, 60 hechos, sí, muchos testigos. Vamos viendo que no están cumpliendo el tema de mantener 4 Mantener testigos. el 4 o 5 como máximo. Lo que pasa es que ahora, si lo hacen temático, sí, ellos pueden tener 4, pero bueno, la semana pasada le agregaron a Germán Garabano, está Fabián Rodríguez Simón, que no va a estar seguramente, Pablo Torello, el senador. Y ahí empezás a restar y restar y te quedan 6-7. Claro, pero de todas maneras, igual las reuniones son largas, ya lo hemos visto. Inclusive... Largas y muy entretenidas. Sí. De verdad que les vamos a decir, vamos a vender obviamente la Comisión de Juicio Político de alguna forma a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nos hace bien a todos. Es un ejercicio también como ciudadanos y ciudadanas de poder ser parte de esto y entender un poco el debate, ¿no? Un poco es algo que obviamente está muy judicializado en términos, en tecnicismos, pero está bueno, ¿no? Ser parte y escucharlo y poder entender un poco más de qué se trata y qué significa. Y esta es historia, porque dentro de cuando pasan los años van a recordar, y bueno, porque esto no pasa siempre. Para recordar el anterior caso de juicio político nos tenemos que remontar a 20 años atrás, en 2004. Así que esto está pasando ahora, no es algo habitual. La Comisión de Juicio Político en general no funciona, no se reúne porque, bueno, en general no es común que se avancen con juicios políticos. Pero bueno, esta es una particularidad que se está dando y que se está avanzando con esto. Muy bien, bueno, tenemos que seguir entonces hablando de juicio político porque uno de los diputados que habló al respecto es de la provincia de Chaco, es del Frente de Todos. Juan Manuel Pedrini decía esto. Nosotros, ustedes lo sabe todo el mundo, tenemos hipótesis investigativas que es las que estamos llevando adelante. Ellos se hacen los que no entienden, pero en realidad saben perfectamente bien hacia dónde estamos yendo. Hay que tratar de probar un tráfico de sentencias que no es fácil por parte de la Corte, una suerte de toma y daca en las sentencias. Eso se puede ver, por ejemplo, en la sentencia del 2x1, que luego quedó sin efecto por la movilización popular. Bueno, hay una hipótesis seria de trabajo por la cual hay que tratar de demostrar que Hayton del Nolasco cambió su voto porque le ofrecieron continuar después de los 75 años en la Corte. O los chats entre la mano derecha de Rosati, el señor Ramos, y el ministro suspendido D'Alessandro. Sí. Bueno, están obsesionados con que los chats no aparezcan por ningún lado, porque bueno, los chats vendría a ser la prueba, te diría hasta grosera, de lo que veníamos diciendo nosotros, de nuestras hipótesis investigativas, que ahí aparecen claramente cómo se traficaban sentencias y cómo se arreglaban los fallos de acuerdo a un interés político, en este caso el de Cava, el de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay personas a las que se las llama para ir probando estas cuestiones. Yo creo que los testimonios son muy ricos. El del juez Ramos, por ejemplo, nos permite ver
el testimonio del juez Ramos nos permitió ver cómo un juez mintió en la cara a todos los diputados, sin ponerse colorado, que no tenía relaciones ni lo conocía a D'Alessandro. Después aparecen unos chats donde el trato vemos que es de amigos, inclusive quedan... Ahí, perdón, diputado, ahí hubo un dictamen del fiscal Marijuán, si no me equivoco, desestimando el tema del falso testimonio del juez Ramos, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, entonces vemos, Ramos salva a la Corte, digamos, al archivar la denuncia que se hizo por los primeros chats, por los de D'Alessandro. Sí. Ahí está. Luego es él el inculpado y aparece un fiscal a tirarle un salvavidas. Exacto, sí. Le tiró 2 salvavidas y rápidamente, también queda sin efecto la cosa. Yo creo que lo que están haciendo, después no quieren que la gente mire su sentencia, lo que están dejando rastro en cada sentencia, en cada accionar, están dejando rastro de lo que nosotros venimos diciendo, de que hay una connivencia y de que hay una parte del Poder Judicial que trafica fallo y sentencia con el PRO. Bueno, todos los días lo ratifiquen. Bien, bueno, la palabra del diputado chaqueño del Frente de Todos, y quien también habló más temprano fue el diputado Eduardo Fernández. Escuchamos lo que decía. Una seria preocupación tenemos todos, yo creo, los diputados y diputadas que hemos accedido a ser representantes del pueblo, es que funcione el Congreso. Mi expectativa es que este verdadero chantaje que se ha hecho de decir que si levantás el juicio político te dan quórum, sabiendo que tenés un bloque oficialista de 118 que alcanzamos el último día de febrero, el 28, posibilidad de sancionar proyectos como el plan de pago de o moratoria previsional. Nosotros abordamos y seguimos conversando. El presidente de nuestro bloque, la presidenta de la Cámara, nosotros mismos abordamos el diálogo. Muy bien, bueno, lo que decía también allí Eduardo Fernández, obviamente todos opinando en pos de lo que se está dando en juicio político de algún lugar o de otro, pero más o menos al estar los dos en el Frente de Todos están ahí en similar opiniones, ¿no? Después por ahí puede variar un poco más, un poco menos. Seguimos hablando de juicio político y lo que va a estar sucediendo el próximo martes a partir de las 13 horas, ya saben, la cita es con Diputados Televisión y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en esta comisión. Después tenemos ciencia y tecnología, innovación, hay mucho, pero ¿cómo seguimos, José? Seguimos ya, pasamos a ciencia y tecnología. A las 3 de la tarde, Perfecto. Lo que decíamos ayer, que se van a empezar a encimar las reuniones, porque la semana que viene bastante cargadita. Entonces, a las 15 se reúne la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que conduce el radical Facundo Manes, para tratar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, con la presencia de expertos en la temática, va a ser. Bueno, recordemos que el proyecto cuenta con media sanción del Senado y desarrolla 10 desafíos nacionales. De esos desafíos dimos un detalle ayer. Son desafíos muy ambiciosos, muy aspiracionales, podríamos llegar a decir, que hablan de eliminar la pobreza, a tener una educación equitativo, un acceso a la salud equitativo también. Esto es uno de los 10 puntos importantes, ¿no? Y ayornar la ciencia a producir más valor agregado, etcétera. Serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren conocimiento científico y tecnológico. Bueno, es un plan muy ambicioso, como bien decíamos ayer, que trasciende a esta administración, así que necesita mucho consenso, como el que tuvo, por ejemplo, en el Senado, donde tuvo 58 votos a favor, solo 1 en contra. Y bueno, se supone que estos son los proyectos que, después de ser analizados y debatidos en comisión,
esto recién es una reunión informativa. Después también tendrá que pasar por presupuesto y cuando llegue al recinto necesitará de un fuerte consenso porque, bueno, como decíamos ayer, esto trasciende a esta administración y trasciende a la próxima también, o sea, habla de 3 administraciones por lo menos. Sí, tal cual. Bueno, es importante también pensando que ya tiene esta media sanción en el Senado y se piensan políticas específicas que obviamente tengan un alcance a nivel nacional, fortaleciendo el mercado interno. También hablaba al respecto de este tema en el día de ayer, pero ¿quién se refirió? Y hacemos un stop chiquitito con todo el desarrollo de la agenda para presentar en este caso a la diputada Verónica Caliba, que también hablaba al respecto de los esfuerzos que se hacen desde esta comisión, presidida por el diputado Facundo Manes, para poder dictaminar lo más rápido posible este proyecto que recién está tomando cuerpo, al menos en diputados. Lo vemos. Hay mucho para hacer, venimos haciendo mucho desde la Comisión de Ciencia y Tecnología en estos años, porque logramos primero poder atar el presupuesto de la ciencia y la tecnología e innovación a nuestro Producto Bruto Interno. Ustedes saben que trabajamos una ley en los 2 primeros años durante la pandemia y logramos realmente el financiamiento para el sistema de ciencia y tecnología y una mirada federal para la distribución y la inversión de ese presupuesto, atado a los organismos de ciencia y tecnología, los institutos que tiene la Nación. Así que ese ha sido un gran avance. Después sancionamos muchísimas leyes vinculadas a la economía del conocimiento, ¿no? Dándole esa mirada y esa perspectiva que tiene que tener todo Estado. Atado el presupuesto al PBI, ¿no? Y esto que decíamos, todos siempre pensando en la inflación y en de alguna manera generar desafíos que sean estos desafíos, pero también conscientes, ¿no? Sí. Conscientes de la situación económica, y en algún punto también se hablaba de la transición, por ejemplo, a las energías renovables, este fortalecimiento del mercado interno, que obviamente no es nada sencillo, pensando en una economía, bueno, de alguna forma compleja y en algunos puntos debilitada. Y elevar también los presupuestos. Claro. Fuertemente de acá al 2030. Bueno, y si hablamos de elevar los presupuestos, vamos a la Comisión de Presupuesto y pasamos al día siguiente. Miércoles 22 de marzo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a reunir a partir de las 10 de la mañana para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Esta era la comisión que veníamos reclamándola ya a lo largo de esta semana. Ayer lo dijimos también, ¿te acordás? Sí, falta eso, tiene que convocarla. Vamos. Pero en ese momento, ¿qué habíamos dicho? Bueno, el argumento que daban de Presupuesto y de Hacienda decían, no, bueno, hay que, le pedimos a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga un informe, que le un informe para ver a ver cuánto es el costo de este proyecto, lo cual lo que también decíamos a contraparte, yo mismo lo dije, que para otros temas no lo han pedido. O sea, a mí me parece bárbaro que lo pidan en realidad, y tendrían que hacerlo siempre, sobre todo con un proyecto como este, que insume mucha erogación y que puede llegar a ser muy difuso, porque estamos hablando de recrear juzgados, fiscalías, eso tiene un costo muy elevado. Pero finalmente, bueno, hay que darle a la derecha, porque hoy se conoció, por ejemplo, el resultado del análisis que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso, y, por ejemplo, dijo que el impacto fiscal de la propuesta legislativa, que ya se debatió, que tuvo dictamen seguridad y legislación penal, es de 1.106 millones anuales aproximadamente, estamos hablando de pesos. Wow. El proyecto propone la creación, recordemos, de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen. Y las erogaciones en personal también se estiman en 1.564 millones de pesos, o sea, esto es separado de los 1.100 que habíamos mencionado, pero que están parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social y el pago de impuestos a las ganancias que quedan en la Administración Nacional.
Bueno, eso es el informe que hizo la Oficina de Presupuesto, entonces hay que darle la derecha a Carlos Heller, que la envió y esperó el resultado, que es un reclamo que permanentemente se le hace. Inclusive la oposición permanentemente insiste que este tipo de proyectos tienen inexorablemente que todos los proyectos que insumen erogación tendrían que pasar por esa Oficina de Presupuesto. La mayoría pasan por ahí, pero en realidad nunca les prestan atención al resultado, nunca lo esperan, como es lo que sucedió en este caso. Bien. Bueno, la importancia de lo que tiene básicamente, de alguna manera, pensando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en generar partidas presupuestarias para crear nuevos juzgados y poder de esa manera fortalecer, en este caso, todo lo que es la parte penal, la justicia penal federal de la provincia, y por el otro, lo que decíamos, este plenario de comisiones para créditos UBA, que es algo que... Claro, eso es otro tema. Ese es otro tema, va a ser a las 12, es un plenario de finanzas, la Comisión de Finanzas y Presupuesto de Hacienda, Finanzas de cabecera, analizan un tema que sí. Sí. Justamente gracias. Antes de eso tenemos palabras de hoy, hace apenas algunos minutos nada más, esto que vos recién mencionabas, sobre el fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Quien hablaba era el diputado de Entre Ríos, Marcelo Casareto, y esto decía al respecto. Mira, yo estuve el otro día cuando fue el plenario de Justicia y Legislación Penal participando. Hubo acuerdo general de todos los legisladores de la provincia de Santa Fe, creo que son 12 los diputados nacionales, de todos los bloques. Se le dio dictamen y se giró a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que dictamine en cuanto al costo. Hoy a la mañana llegó el informe, son más o menos 1.100 millones de pesos, de acuerdo a lo que estima la Oficina del Congreso, y con esa información Carlos Heller hizo la convocatoria para el miércoles a las 10, 11 de la mañana. Así que ya tiene doble dictamen de justicia y legislación penal. Esperemos darle el tercer dictamen de presupuesto para llevarlo al recinto. Como ya el presidente del bloque les ha informado, tenemos la visita del jefe de gabinete el miércoles 29. Sí. Y el martes 28 tenemos idea de hacer una convocatoria a sesión. Si ya perfeccionamos los dictámenes con este tema, los podemos llevar al recinto para el día martes 28. La palabra del diputado Marcelo Casareto, que en algún punto también ya se había pedido, ¿no? La sesión para el 23, ahora después se la planteó para el 28 y en estos días se va a estar viendo finalmente si se realiza o no la semana que viene. Lo que sí, también quien habló al respecto fue el diputado del Bloque PRO, estamos hablando de Alberto Emilio Acef, que abordó también sobre el fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que la excepción sería esta, ¿no? Por eso hay un consenso de todos los diputados de Santa Fe que nosotros apoyamos en esa sesión conjunta de legislación penal y de justicia. Quiero decirle, para clarificar a los oyentes, que en ese proyecto lo que estamos diciendo es que hay que fortalecer a la justicia federal de Rosario y de la provincia de Santa Fe en general, empezando, por ejemplo, por llenar las vacantes, cubrir las vacantes que hay. Y justamente las vacantes que hay, hoy hay información periodística al respecto, están trabadas en el Senado, no en diputados, porque hay pliegos de 3 jueces federales, 2 del Tribunal Federal de Apelación de Rosario y 1 de primera instancia, del Federal 1 de Rosario, que están trabados porque no se aprueban los pliegos, o no se pasa a aprobar los pliegos de esos nombramientos que están en el Senado, repito, y que podrían destrabarse mañana. Muy bien. Todo con respecto a este proyecto que ya se viene trabajando, se viene abordando y sobre todo que va a tener lugar en cuanto a partidas presupuestarias con, por supuesto, Presupuesto y Hacienda, presidido por el diputado Carlos Heller, la semana que viene, el próximo miércoles. Pero nos vamos al martes 28 de marzo. Vamos a volver antes al 23. Tenemos que terminar con lo que habíamos dejado pendiente. Sí, porque si no nos va a quedar incompleta la claro agenda. Sí. A ver, si podemos volver para atrás, ahí volvemos el 22 de marzo. Sí.
A las 12, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto de Hacienda para analizar el tema de crédito SUBA, un tema muy reclamado, tema? un temón. Sí, Todo recordemos... crédito sirve siempre y cuando sea acompañado por la inflación. Hay diferentes estudios que obviamente marcan que de alguna manera son más de 120 familias que están perjudicadas por este tema y que el año pasado ya también... si no me equivoco, cuando todavía Sergio Massa era presidente de la Cámara, había venido Miguel Pelle al plenario, plenario de comisiones de Presupuesto de Hacienda y Finanzas a mostrar qué es lo que verdaderamente estaba pasando. Vinieron ellos, vinieron los banqueros también, y bueno, todos se expusieron. También vinieron los ideólogos de los créditos SUBA. Que fueron durante la administración de Cambiemos y hablaban de diversas alternativas, como poner una suerte de fideicomiso para utilizarlo. En su momento lo que está ahora sucediendo es ya Mauricio Macri lo congeló los créditos, después tuvo el presidente actual, Alberto Fernández, hubo 4 congelamientos, procedió a hacerlo, o sea que este tema necesita sí o sí una solución. Se había pedido a la oposición, que tiene a Julio Cobos como avanzada sobre este tema, es un cruzado sobre el tema. Él había pedido, junto a otros alrededor de 40 diputados, inclusive del oficialismo también, había pedido una sesión especial para el 23 de esta semana. Entonces, justamente como esa sesión, no va a tener lugar, pero un día antes, hoy pasado el mediodía, que sorprendieron convocando esta comisión para analizar directamente, van a poner sobre la mesa todos los proyectos que hay sobre el tema, que son 11, y van a tratar de llegar a un dictamen, a ver si se pueden poner de acuerdo. Ya trabajaron durante todo el año pasado en varias reuniones, con muchísimas visitas y muchísimos damnificados. Y vamos a ver si finalmente arriban a una solución sobre este tema. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un poco de lo que está sucediendo con este tema que también nos trae a ley de alquileres. ¿Qué hacemos con la ley de alquileres y de qué manera esto puede llegar a ver afectado, pensando que los alquileres están por las nubes? Ahora realmente si aquellos beneficiarios de crédito SUBA o Procrear, que también en algún momento fue impulsado en el 2012, ¿qué diferencias hay entre cada uno, pensando en los altos valores que hay en el mercado inmobiliario? ¿No? Claro. Está bastante difícil. Ese es otro tema que, se dilató durante todo el año pasado. Ese sí tiene dictamen, pero no hay acuerdo como para que llegue al recinto. Muy bien, quien habló también al respecto de este tema fue el diputado de Chaco, Carlos Polini, y esto nos decía. Estoy hablando de asistir, estoy hablando de darles marcos adecuados, de acuerdo a la perspectiva, de los propios tomadores de crédito, ¿no? Pasa lo mismo con el tema planes de ahorro. Es decir, hoy hay una dificultad en quien ha tomado un plan de ahorro de autos, en los cuales después si querés le echamos la culpa a la inflación, si querés le echamos la culpa al tomador, o sea, hagamos lo que vos quieras, pero la realidad es que es necesario darle un marco. Y no digo que de esto se tenga que hacer cargo el Estado. Entiendo que sí, la Cámara tiene que hacerlo, que es responsabilidad de la Cámara, para eso estamos. Claro. Y al tema hay que discutirlo, es decir, después podemos decir que no hacemos nada. Muy bien, ahí la palabra del diputado de Chaco con esto de darle un marco para poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo y no dejar desprotegidas o en la nada misma a estas más de 120 familias o más de 100.000 familias, 100.000, me faltó el 1000 ahí, en esta situación de ser los beneficiarios de los créditos UBA. Momento de hacer pausa. A la vuelta, mucha más información, agenda parlamentaria a través de la pantalla de Diputados Televisión. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja para, porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano. Yendo a las villas, yo haría un distingo de las villas urbanas, donde tal vez tengan la proximidad de la infraestructura urbana, es decir, cerca tal vez una línea de transporte o alguna cuestión más próxima, con aquellas que están en lugares muy alejados, que también son asentamientos, pero no comparten la infraestructura de la ciudad. Al haber personas con discapacidad hay que incluirlas, si no, no digan integración urbana, es integración menos la discapacidad. Y bueno, llevó un proceso de lucha y de organización por parte de los vecinos, que son familiares, todos son familiares de una persona con discapacidad, que se creó la Casa de la Inclusión. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, continuamos en el resumen con toda la información parlamentaria a través de la pantalla de Diputados Televisión, y tenemos que seguir contando de la mano de José Di Mauro también qué es lo que va a estar pasando el próximo martes 28, ¿no? 28 de marzo, con la posibilidad de una nueva comisión, que ya está prácticamente acordado, una nueva comisión de juicio político. Sí, justamente, por eso dijimos, vamos a seguir con la agenda hasta fin de mes. Esta es la última semana, la otra semana es ¿Cómo pasa el mes? ¿Cómo pasa el año? Dato, ¿no? Es
Ya empieza el otoño. Empieza el otoño. El martes que viene ya el otoño no se nota, pero bueno, ya Buen está punto. viniendo. Nos pasa mucho a los que cumplimos en marzo, yo cumplo ahora el 25, que Bueno, decís, ya cuando te llega el cumpleaños y cumplís en marzo, decís, sí, ya está. Ya la primera parte del año ya está completa, ¿no? Después, de alguna forma se ve si van de a tres, en tercios, en trimestres o en semestres, bueno, eso depende de cada uno. Vamos a hablar de lo que nos importa ahora, sí. Ahora vamos a ver, esto es menos amable. El martes 28 está anunciada la Comisión de Juicio Político, se reúne a partir de las 13, que ya Bien. es... La fecha está establecida que es los martes y es a partir de las 13. ¿Por qué es a las 13, entre paréntesis? También porque antes se reunían a las 11. ¿Por qué tan tarde? Porque, bueno, los diputados del interior, para que lleguen, en general están aterrizando en Buenos Aires por la mañana y llegan a las 13. Para tratar el tema referido a la coparticipación, recordemos, esto sigue siendo temático ahora y van ahora por el tema de la coparticipación y van a ser citados para bastantes pesos pesados el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, el procurador general de la ciudad, Gabriel Astarloa. ¿Por qué de la ciudad? Porque, bueno, estamos hablando de la coparticipación, el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que recordemos, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que los presidentes, los vicepresidentes y los gobernadores, como es el caso de Capitanich, y los vicegobernadores pueden no debatir, pueden no exponer. No presentarse, declarar por escrito en todo caso, pero bueno, Jorge Capitanich tiene mucho interés y va a ser la voz de los gobernadores, que recordemos que acompañaban al presidente en esa embestida contra la ciudad en ese sentido por el tema de la coparticipación. Fue un tema también que en algún punto abordó el presidente de la Nación en lo que fue su discurso de apertura del periodo ordinario 141. Mencionó también el tema de la coparticipación y aprovechó a, bueno, de alguna forma mencionar el tema del juicio político y apuntar fuertemente contra su presidente y su vicepresidente. Estamos hablando de Rosati y Rosenkrantz. Por el momento venía todo muy calmado, demasiado calmado en la Asamblea. Presidente de la Corte, perdón, porque claro, estábamos hablando de la comisión, que ahí esa es Carolina Gaylar, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Sí, en ese momento fue el momento en el cual empezó ya a picarse la Asamblea Legislativa. Bueno, recordemos entonces, en definitiva, eso va a suceder el martes 28 de marzo, pero puede que no suceder. ¿Por qué? Porque cuando terminaba la reunión de la semana pasada del juicio político, Carolina Gaylar anunció quiénes iban a estar en la semana que viene y la semana siguiente, y cuando anunciaron esto, ahí intervino el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, que le dijo, ojo, que estamos negociando una sesión que podría llegar a ser el martes 28 de marzo. Justamente entonces en ese caso dijeron, bueno, esto que están leyendo acá, bueno, se pasaría seguramente al jueves. Bien. En ese caso. A ver, ¿qué pasa si hay sesión? Ahí sí se respetó un poco el tema de la cantidad de invitados, ¿no? Que en algún momento decíamos, se tematizó la declaración, bueno, respetamos los 4 o 5 invitados que tienen que venir. Claro, porque en este caso, bueno, es lo que veníamos diciendo, porque en algunos casos el temario para 2x1 a lo mejor tiene necesidad de más expositores, bueno, en este caso... Es la forma también de que se pueda preguntar bien, ¿no? Con tiempos y sin tener y darle lugar también al posible debate que puede haber, que sabemos que está muy presente. Y ahí en este caso, si hablamos del ministro del Interior, si hablamos del procurador del Tesoro, si hablamos de un representante de la ciudad y si hablamos de un gobernador, ya tenemos los 4 actores principales. Falta el presidente, en todo caso, que ya dijo que no va a venir. Un plato fuerte el 28 de marzo. Así que bueno, o el 30. Porque si el 28 lo que puede llegar a pasar es que hay pedida no está todavía pedida, pero es muy probable que haya una sesión especial para aprobar, una serie de temas, y acá vamos a decir cuáles son los temas que podrían llegar a tratarse en esa eventual sesión. Seguramente estará la del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que cuenta con dictamen de las comisiones de seguridad y legislación penal y que va a tener aprobación de presupuesto, como decíamos, el miércoles que viene. Y también se podría tratar el proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos, ¿sí? Una iniciativa es el Monotech,
también se lo conoce así, una iniciativa que apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera. Esto corre, como ya lo escuchamos, uno de los tapes, lo veíamos antes, para aquellas personas que exportan servicios y puedan cobrar en dólares hasta un tope de $30.000. Por año. Claro, por año. Recordemos, esto también tiene dictamen, o sea que ya está habilitado para que llegue al recinto. El caso del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe va a tener dictamen seguramente el miércoles que viene. Pero en este caso de Monotech hay dos dictámenes. Juntos por el Cambio en realidad no hay dos dictámenes, lo rechazó, no firmó el dictamen porque reclamó debatir una reforma integral. Dijo que terminémosla con el dólar soja, el dólar diverso. O sea, dar algunas modificaciones dentro del proyecto, por eso es que no tuvo dictamen. Claro, tuvo dictamen del oficialismo, le alcanzó, pero no de la oposición no lo firmó porque dice que no quiere más soluciones particulares y temporales para un grupo de actividades económicas específicas, sino que quiere que sea, hagamos una cuestión que involucre al monotributo, pero que sea amplia, no solamente a los tecnológicos, y avancemos con todos. También decían que no es deseable legislar sobre situaciones especiales. Bien. Este monotributo Tech, como para que la gente también lo entienda, tiene que ver mucho con aquellos que, trabajan o prestan servicios también en el exterior, claro, en dólares, por supuesto, streamers, gamers, programadores, gente que realmente está trabajando dentro del mundo tecnológico, en el e-commerce, y que obviamente tiene divisas, ingresan divisas en dólares y tienen que de alguna forma poder... Mucho dinero se maneja ahí, mucho dinero está perdiendo el Estado, porque obviamente los que todas esas actividades que vos mencionabas, ¿qué hacen? Y buscan la vuelta como para cobrar en Uruguay, en otro lugar, pero no que les saque que tengan que cobrar en pesos y encima... Por toda la materia impositiva que hay, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es el camino y es uno de los proyectos que pidió Massa que trataran, porque, insisto, es mucho dinero que está perdiendo el fisco de recaudar, porque, es plata que ellos directamente, si no la cobran, de alguna manera la cobran en el exterior. Abren cuentas en el exterior, en Uruguay, por ejemplo, está sucediendo eso en particular. Hay otros proyectos que también... Antes habló Rubén Mansi, habló el diputado de la coalición cívica de Catamarca, abordó el tema del monotributo Tech y esto fue lo que dijo. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. También hay proyectos de salud que tenemos que pueden avanzar, pero bueno. ¿Le parece que puede ser una llave para...? Lo que a mí me parece es que lo que tenemos que evitar... Estamos en un fin de gobierno, en un último tramo de gobierno. El gobierno no se tiene que proponer mandarnos cosas que legislen para 30 años. El gobierno tiene que ver algunos problemas puntuales y pedirnos ayuda en esos problemas puntuales. Porque no va a haber clima para debate de políticas de Estado permanente, porque va a estar todo cruzado. Exacto. ¿Y le parece que de monotributo Tech va en esa línea que usted está diciendo? Bueno, yo creo que sí, que va en la línea de un acuerdo de política de Estado, pero me parece que podría, mejorándolo, avanzar. Un proyecto que tiende ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otra moneda, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Acá no hay ninguna especulación porque ni siquiera forman parte de esos ingresos de la reserva del Banco Central. Son plata que si entra va a las cuentas de esas personas directamente. Es decir, es todo beneficio
para los potenciales beneficiarios del contenido de esta ley. Ojalá y todos entiendan que hay cosas con las que no hay que hacer especulación, con lo que no hay que hacer y hay que pensar en la gente que está del otro lado. Como fue con el tema de la jubilación. No se puede. Como es con el tema de las universidades. No se puede dejar pendiente de aprobación la creación de universidades diciendo, no, mientras haya juicio político no vamos a tratar esto. Está mal. No corresponde. Hay una comisión de juicio político, hay un debate, discuten todo ahí adentro. ¿Por qué impedir el normal funcionamiento del Congreso en el resto de los temas cuando se trata de cosas que le importan a la gente? No se sanciona al oficialismo, se sanciona a la ciudadanía cuando se impide tratar leyes que benefician directamente a las personas, a las familias, a las pymes, etcétera, etcétera. Y también precisamente quien habló al respecto fue la diputada Susana Landricini de Río Negro, quien obviamente aclaraba esto, ¿no? La facilidad que el monotributo TECH nos va a dar para que puedan ingresar divisas. Bueno, hablaba al respecto de este tema. Este proyecto responde a una necesidad de quienes trabajan, sobre todo a distancia, con empresas del exterior, en tareas que tienen que ver con la informática, el desarrollo de software, algoritmos, aportes que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación. Generan servicios de alta calidad, de buena exportación en materia de divisas, y quienes los prestan pueden, con este monotributo, ingresar parte de lo que tendrían acordado contractualmente con sus clientes y que puedan ingresar divisas de manera legal, pagar un monotributo como si fuera el monotributo por servicios y tareas prestadas en el país, en otra categoría, y poder ingresar las divisas para poder utilizarlas en lo que la vida cotidiana o el ahorro planteen como conveniente en la Argentina de hoy, que puede ser construir una vivienda, comprar un automóvil, pagar cuotas de un terreno. Si ese dinero está fuera, por más que guarde su valor monetario o en materia del tipo de cambio, no se puede traducir en bienes en la Argentina o en servicios que se necesitan para la vida cotidiana, para las familias, para las personas. También el monotributo tecnológico podría ser o se aplicaría para quienes participan de concursos con el extranjero de ciertos juegos o de ciertas competencias y perciben un premio y tienen dificultades para ingresar las divisas. Entonces, esto tiene un doble propósito: facilitar y legalizar el ingreso de esas divisas obtenidas de alguna manera en forma legítima y legal, pero que requieren de una normativa especial en el pago del impuesto. Y en segundo lugar, mejorar la recaudación en la Argentina y mejorar el ingreso de divisas que son resultado del trabajo argentino. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con más información y que está vinculado también a otro de los proyectos que van a estar tratándose o que se tratarían en esta posible sesión. En esa posible sesión se va a tratar también, otro de los proyectos es el de la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, en el Chaco. Recordemos que ese se trató en la última semana del mes de enero. Sí. No recuerdo una reunión de comisión en enero en los últimos años y me arriesgaría a decir... No, el 26 de enero sí. Fue la reunión. Sí. Nosotros lo tratamos en Ecoagenda también y estuvimos con varios diputados que hablaron al respecto y que
justamente, bueno, es un tema que viene a beneficiar todo lo que es un territorio de más de 5.600 hectáreas, ¿no? Y seguramente se va a estar en la sesión próxima. Que ya tiene media sanción en el Senado, así claro, que por eso será ley. hay que cerrar ahí. Llamó la atención que no estuviera en la sesión anterior, Sí. en la que se hizo en la que el final hubo de extraordinaria. moratoria. Sí. Exacto. Pero bueno, y el otro es el régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales. Y esos serían algunos de los temas que, bueno, que son los que uno imagina que son de consenso y que podrían integrar esa sesión que todavía no está pedida y que está siendo negociada por el momento. Y para terminar, las actividades previstas para este mes, seguramente para lo que resta del mes, el 29 de marzo el informe de gestión del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que el ministro Mansur, el jefe de ministros Mansur, en toda su gestión vino una sola vez. Recordemos, pues, la Constitución establece que tiene que venir una vez por mes a cada una de las cámaras durante el periodo ordinario. Agustín Rossi, que fue habitante de esta Cámara durante muchísimos años, fue jefe del bloque del Frente para la Victoria en su momento, así que es un hombre que es como pez, se maneja como pez en el agua, así que por eso este mes, en la primera oportunidad, ya sin dejar terminar el mes, va a estar acá en el recinto de la Cámara de Diputados y va a exponer sobre las preguntas que ya le están formulando. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, realmente un programa cargadísimo con mucha información, mucha agenda parlamentaria, pensando también ya en los próximos días hasta finalizar el mes de marzo, precisamente. Gracias, José. Gracias, Lourdes. Por un nuevo programa. Vamos a estar viéndonos nuevamente el día lunes a las 18 horas, como todos los días. Chau, chau. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano. Yendo a las villas, yo haría un distingo de las villas urbanas, donde tal vez tengan la proximidad de la infraestructura urbana, es decir, cerca tal vez una línea de transporte o alguna cuestión más próxima, con aquellas que están en lugares muy alejados, que también son asentamientos, pero no comparten la infraestructura de la ciudad. Al haber personas con discapacidad hay que incluir